Buenos días, señor presidente, miembros del Consejo de Gobierno, portavoces de los grupos parlamentarios, personas que escuchan este debate en la sala de visitas y todas aquellas personas que la escuchan a través de los medios de comunicación social. Muy buenos días. El día de ayer, señor presidente, fue un día penoso para Asturias. Asturias tiene derecho, sin duda, a un optimismo del que usted carece. Asturias tiene derecho a obtener las respuestas que usted no quiere o no sabe dar. Asturias no se merece, señor presidente, seguir retrocediendo en los furgones de cola. Asturias no se merece, señor presidente, un gobierno a la deriva. Asturias no se merece que usted ayer haya entregado a Podemos lo que queda de legislatura. Y esto tiene que saberlo la gente con toda claridad, porque la mayor parte de los asturianos, la mayor parte de las familias asturianas, lo que quiere son políticas moderadas, sin estridencias, que tengamos resuelto el tema de la sanidad satisfactoriamente, que tengamos una educación pública y concertada adecuada a las necesidades de la gente, que tengamos un modelo fiscal más barato para la clase media asturiana, que tengamos el ímpetu de liderar cosas desde esta región nuestra. Asturias, señor presidente, no se merece el entreguismo del que usted hizo gala ayer. Y le voy a decir más. Un entreguismo a la radicalidad gratuito. Si usted me permite la expresión, barato, inadecuado e impropio. Un presidente de Asturias tiene que estar a servir el interés general de los asturianos. Y voy a decirle una cosa. Si usted no es capaz de dirigirse a el interés general de los asturianos, debe irse. Debe irse. Porque, fíjese, no estamos hablando, señor presidente, ni de 2 meses ni de 3. Estamos hablando de 19 meses. De 19 meses a la deriva, entregado a la radicalidad de Podemos. Y claro, cuando uno defiende los discursos, pues no sé dónde, de la moderación, de la defensa de la unidad de España, que está muy bien, de la crítica acerbada al separatismo catalán, que está estupendo, y ofrece entregar Asturias a Podemos, como usted hizo ayer desde esta misma tribuna, sinceramente, a los que sentimos España, pero sobre todo a los que sentimos Asturias, se nos heló la sangre. Y fíjese, voy a ir adentrándome en las materias y en los temas. Usted ayer decía, entrego Asturias a Podemos a precio de 2 cosas. De 2 cosas. ¡Qué poca cosa! ¡Qué poco valor tiene usted como presidente de Asturias! Al precio de 2 cosas. De que la red de 0 a 3 años esté en la red pública de la Consejería de Educación. Y nos parece bien, porque usted votó en contra de una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, porque al final la cabra tira al monte, señor Fernández. Votó en contra para ayer regalar a Podemos. Usted sabrá por qué y seguramente luego nos lo va a explicar con ese desparpajo que lo caracteriza. Y, en segundo término, y lo sabe muy bien el consejero que le acompaña en la bancada, llevan ustedes 4 años con una ley. 4. La ley de transparencia y buen gobierno. Seguramente pueden ir ustedes al libro del Guinness de los récords. 4 años tramitando una ley. Yo, sinceramente, hice una prospección por toda España y ni la más difícil tarda 4 años en tramitarse. Y lo sabe el consejero,
en nombre del principal partido de la oposición, es decir, del Partido Popular, le hemos ofrecido un pacto para esa ley. Claro, no con la unidad anticorrupción que usted denostaba y que ayer regaló. Y claro, cuando el precio es a costa de dos cuestiones que aquí se han debatido, que es posible un acuerdo desde la centralidad y desde la moderación, usted tendrá que explicar, no solamente a los que aquí estamos, sino a los asturianos, por qué entrega Asturias a Podemos. ¿Por qué entrega Asturias a Podemos? A precio de saldo, señor Fernández, sin ningún miramiento y entregando los 19 meses que restan a una fuerza radical y extremista. Usted sabrá por qué y vamos a escucharle con mucha atención cuando nos explique las razones. Sinceramente, discursos como el de ayer, y créame que llevo una temporada en las tareas parlamentarias, aquí en el Congreso de los Diputados, incluso en ayuntamientos, discurso como el de ayer, tan penoso, pero no tan penoso por lo personal. Usted puede estar en la situación que quiera, pero no puede sumir a Asturias en su situación de desgana personal, porque eso es una inmoralidad. Eso es una inmoralidad. ¿Y usted ayer qué ofreció? ¿Qué ofreció a los asturianos que están en su casa esperando de un gobierno que dirige una región respuestas y alternativas? Pues usted ayer la unidad anticorrupción y un acuerdo con Podemos. Fue lo que ofreció a la clase media asturiana y a las familias asturianas. Lamentable. Lamentable, señor Fernández. Diputado Fernández, porque no merece usted título de presidente. Lamentable lo de ayer. Lamentable. No se puede estar ocupando un sillón por el mero hecho de ocuparlo. Si usted tiene las ganas, el compromiso con Asturias que demostró ayer, debe irse. Debe irse, porque 19 meses así no se los puede permitir esta región. No se los puede permitir las personas y las familias que están esperando respuestas de un gobierno que languidece, de un gobierno que no tiene protagonismo social, que no tiene liderazgo, que no tiene ideas y que está instalado en la pasividad, entregando Asturias a la radicalidad de Podemos. Y voy a tratar, porque yo creo que esta era la cuestión fundamental y principal. Resulta bastante difícil adentrarse en los contenidos de las consejerías y de las materias, porque, claro, sin liderazgo es que no hay nada. Es que no hay nada. Cuando sus consejeros miran para usted, cuando sus consejeros escuchan lo que todos escuchamos en el día de ayer, yo creo que cierran las carpetas. Porque dicen, no merece la pena seguir haciendo política para entregar Asturias a Podemos. Y voy a decirle algo de algunas materias, desde luego en sanidad, que usted ayer me pareció que blasonaba de que había... No, las listas de espera, si mal estaban, mal siguen. Si mal estaban, mal siguen. La ley de garantías sanitarias o el decreto de garantías sanitarias, es decir, aquel que garantiza a los asturianos que tienen derecho a ser atendidos en un periodo de tiempo razonable, pues sigue en su cajón, o en el del señor Llamazares, no lo sé, pero me da igual. No es una realidad que ahora mismo otorgue derechos ni a los usuarios de la sanidad pública ni a los pacientes de la sanidad pública, señor Fernández. La ley de sanidad, pues tampoco la tenemos presente. Los conciertos y los convenios para derivar a la sanidad privada aquellas dolencias que pueden ser derivadas y que a nosotros nos parece bien, ¿cómo lo hacen ustedes? De tapadillo, como buenos socialistas. Hacen conciertos, hacen convenios con la sanidad privada insuficientes y de tapadillo. Y a nosotros nos parece adecuado, pero fíjese, no es que a nosotros nos parezca adecuado, es que la ley del 86, que si la memoria no me falla, era un ministro socialista, el señor Julián García Vargas, pues otorgan esa ley los derechos de concierto
los derechos de concierto y de convenio. ¿Para qué? Bueno, para que cuando no se puede dar respuesta en la sanidad pública, los usuarios, los pacientes, no se vean esperando innecesariamente, con lo que supone de agonía personal y familiar en ocasiones, y puedan derivarse a la sanidad privada. ¿Y qué respuesta nos encontramos en la gente? Pues tengo que decírselo con toda claridad, y usted conocerá las estadísticas. El 10% rechaza esa derivación, y me parece respetable, pero el 90% acepta esa derivación a la sanidad privada porque lo que quieren es tener una atención en tiempo real y lo suficientemente solvente a la dolencia o a la intervención quirúrgica que puedan tener en un momento determinado. Si queremos fijarnos en los incentivos económicos a los profesionales, a nosotros nos parece que hay que darlos, y que hay que darlos sobre todo en el Oriente y en el Occidente, para garantizar la vertebración sanitaria en las dos alas de Asturias, en Oriente y en Occidente. Y la ampliación de Cabueñes, que usted ayer amenazaba. Oiga, aquí podremos decir lo que nos parezca oportuno. Pues solo faltaría. Pero tengo que decirle una cosa. Aquí son socialistas de pura cepa. La ampliación de Cabueñes la presenta el señor Blanco, anterior consejero de Sanidad, en la Casa del Pueblo de Gijón para ayudar al entonces candidato a la alcaldía, don José María Pérez. Bochornoso fue. Pero fíjese, ¿cuándo la presentó el señor Blanco y dónde la presentó? Pero fijémonos sobre todo en los calendarios. Antes de ayer vuelve a presentarse. Podremos decir algo. Podremos decir que también en esto ustedes toman el pelo a los asturianos. También no suspire. Suspira Asturias cuando lo oya usted. Suspira Asturias cuando lo oya usted. Cabueñes, nos parece estupendo, pero ustedes son socialistas. ¿Y sabe lo que les caracteriza? Palabrería toda la del mundo. Hablar, oiga, todo. Litros de saliva que se consumen, ni se lo describo. Ahora, gestionar y hacer lo que dicen, nada de nada. Son ustedes un desastre gestionando lo público y el interés general, porque o no saben, o no pueden, o no quieren, que es lamentable. Nos vamos, señor presidente, a la educación. ¿Qué le voy a decir de la educación? Estamos en el tema de la cooficialidad en educación y en cultura. Estamos en el tema de la cooficialidad, que no lo pide casi nadie en Asturias, más allá de los que están en ello, naturalmente. Los que están en ello lo piden, porque voy a quedarme ahí, porque lo piden. La inmensa mayoría de los asturianos que defendemos el asturiano, que queremos el asturiano y que nos parece muy bien hablar asturiano en nuestras casas, en nuestros amigos, incluso desde una tribuna como la de hoy aquí, no necesitamos la cooficialidad para nada. Para nada. ¿Debió haberse extendido usted algo más ayer cuando hablaba de Cataluña? ¿Debió haberse extendido un poco más en qué supone para una familia media asturiana establecer la cooficialidad que quiere su consejero? No sé si a título personal o colegiado, pero que quiere su consejero y que piden en su partido. Ni lo necesita Asturias, ni es bueno para el interés general de Asturias, ni hay demanda ciudadana que pretenda establecer esa cooficialidad que altera por decreto la vida de la gente. Y hay muchos que se emboscaron. Hay muchos. Bueno, vamos a ver lo que dice la gente. ¿Pero cómo lo que dice la gente? Aquí se nos paga por tener opinión propia, por defenderla, por defender unas ideas y por decirlo a los ciudadanos asturianos con claridad y con nitidez. Con claridad y con nitidez, con la misma que lo dijo el señor Llamazares, la dijo la portavoz que les está hablando, en direcciones contrarias, pero con la misma. Hay otros que se emboscaron, lamentable y penoso, pero allá cada cual con su discurso y con sus responsabilidades.
en educación de 0 a 3 años, tengo que decirles una cosa. Tenemos la satisfacción en el Grupo Parlamentario Popular de haber introducido en la agenda asturiana el disparate que supone para una familia que gana 2.000 euros pagar 330 euros al mes en las escuelas públicas infantiles. Tenemos esa satisfacción de haber establecido eso en el Parlamento asturiano, en el discurso asturiano y en la agenda de su Gobierno. Porque usted no estaba ni enterado. Vamos, yo creo que no sabía ni que había escuelas infantiles. Fíjese lo que le digo. Yo creo que no sabía ni que había esa red. Se lo debieron haber dicho sus diputadas, porque, claro, hacer esas frasecitas que usted hace de vez en cuando, hay que conciliar la vida laboral con la vida familiar, está muy bien. Siga suspirando. Más suspiran las mujeres, que ven absolutamente con pena y con dolor cómo desde un Gobierno de izquierdas se siguen amparando en no sé qué tasas para que las mujeres y las parejas no puedan llevar a sus niños a una escuela pública infantil, que es así como a usted le gusta. El que aprende tarde es la fe del converso. Le pasó lo mismo en el error de Salto, que aprendió tarde y luego lo incorporó a su lenguaje cotidiano, señor Fernández. Y, claro, cuando nosotros introducimos en el debate asturiano el tema de 0 a 3 años, tardaron, como tardan siempre los socialistas, con el error de Salto, oiga, nos costó 3 años. Con esto nos costó también lo nuestro, pero ahora veo que lo ofrece a Podemos como pacto de legislatura. Es para matarse de risa, o de pena, o de dolor, o de suspiros, señor Fernández. Pero, bueno, ustedes son así. Ustedes, yo me preguntaría por qué no podemos liderar las políticas positivas de Asturias respecto al resto de España. En aquel informe que ustedes dijeron que no a la ley de 0 a 3 años que planteó el PP en esta Cámara, decían algo que a mí personalmente me resulta elogioso. No podemos votarla porque es muy novedoso. Hombre, claro, yo creo que la novedad para un socialista es casi como resquebrajarse por dentro, pero para mí la novedad, la audacia y romper con ataduras de cosas que no sirven me parece que es lo que exige nuestro siglo, La enseñanza concertada. Bueno, pues a la enseñanza concertada ustedes la asfixian de 2 formas. Sí, señor consejero, de 2 formas, reduciendo unidades y reduciendo subvenciones, porque no hay razón de ser para que un profesor en la concertada, consecuencia de sus políticas rácanas, gane muchísimo menos que un profesor en la pública. Y esa injusticia social, ética y retributiva, ustedes la amparan con las políticas económicas que ponen en marcha con respecto a la concertada. Les quitan todos los años unidades y les racanean los recursos año tras año. Y la concertada no es un capricho del PP, es que lo exige la Constitución española de 1978. Porque sin concertada no hay libertad de elección. Y a mí me parece estupendo la educación pública. La respeto y me parece que tiene que ser buena y de calidad. Pero igualmente, respetamos y queremos que la concertada pueda ser una libre elección de las familias asturianas, al igual que también la religión. ¿Qué pasa con los profesores de religión? ¿Que no hay sindicato mayoritario que los defienda? ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Estoy haciendo, en fin, un pensamiento en voz alta. No digo ni que usted sea ni de UGT ni de comisiones. Digo, qué pena que no defiende a esos trabajadores ningún sindicato mayoritario en Asturias. ¿Porque defienden a los trabajadores? No, porque defienden con sectarismo, porque si defendiesen a los trabajadores tendrían que estar defendiendo a los profesores de religión, tendrían que estar defendiéndolos. ¿Y qué les dice el señor consejero? Que vayan a los tribunales, que lo paga Asturias. Claro, que vayan a los tribunales. Y cuando tienen un fallo positivo, ¿qué les dice el consejero? Que él va a recurrir con el dinero de los asturianos, claro. ¿Y qué tienen que hacer los profesores de religión?
ir al Tribunal Supremo. ¿Y qué tienen que hacer? Esperar, porque el señor consejero decide que lo que va a hacer es ganar tiempo gastando el dinero de los asturianos, recurriendo y recurriendo y recurriendo. Sí, señor consejero. Y claro, en educación, hombre, que se hable como novedad del IES de la Fresneda, esto me sirve para hacer una valoración presupuestaria. El Partido Popular apoyó los presupuestos del 15, que, por cierto, había elecciones y hubo coraje. Había elecciones, claro. Es que usted ayer dijo, este año ya no sé si habrá presupuesto, pero cuando ya ni lo presento es el que viene. Porque, claro, con elecciones, márchese, señor Fernández. Pues en el 15 hubo elecciones y el Partido Popular tuvo coraje para acordar y para pactar, pero oiga, no nos lo agradezca, como hizo el otro día en una pregunta parlamentaria. Pues solo nos faltaría estar nosotros aquí para hacerle favores a un presidente como usted. Nosotros pactamos por Asturias y por los asturianos. Lo dije muchas veces y su consejera de Hacienda sonríe. Si a un mal gobierno le unimos una pésima oposición, vamos, es que cerramos Asturias. Entonces, a un mal gobierno vamos a ver si lo dinamizamos un poco con una oposición razonable. Y por esa razón en el 15 hubo presupuesto y por esa razón en el 17 hubo presupuesto. ¿Y sabe por qué? Porque queremos Asturias, señor Fernández. Si no quisiéramos Asturias, veríamos con satisfacción su agonía. Pero yo no lo puedo ver con satisfacción, ni personal ni institucional. Ni personal ni institucional. Por eso le digo que se vaya. Porque 19 meses son demasiados, señor Fernández, para hacer lo que usted esbozó ayer aquí. Una unidad o un servicio anticorrupción y un acuerdo en educación infantil. Bueno, a mí me sobrarían 18 meses para hacer esas dos cosas. En infraestructuras pendientes, bueno, pues hay lo que hay, porque claro, el IES de la Fresneda se pactó en nuestros presupuestos en el 15, como una exigencia del Grupo Parlamentario Popular. Pero claro, lo que nosotros podemos es aprobar unas cuentas, pero lo que no podemos es cogerle el bolígrafo de la firma a los consejeros y la decisión de la gestión a los consejeros. Eso no lo podemos hacer. Es imposible. Y claro, con dinero y sin gestión, Asturias se resiente. Sin dinero y sin gestión vamos, en fin, a la ruina. Pero con dinero aún y sin gestión, es verdad, y lo dice a veces la señora Coto, que sirve de poco. Bueno, pero claro, cada uno puede hacer lo que puede hacer. Implementar un acuerdo está muy bien. Ahora, convencer a un consejero o a una consejera que el dinero hay que gestionarlo en tiempo real, hay que licitar bien, señor Lastra, hay que licitar bien, adecuadamente, para garantizar que las obras no se rescindan, los contratos no se aplacen y los asturianos puedan ver esas obras de infraestructuras un poco razonablemente desarrolladas. Pero claro, si con dinero no hay gestión, esto no lo arregla nadie. Esto no lo arregla nadie, ni con minicrisis de gobierno, ni con más crisis de gobierno, no. Aquí el problema es el líder, que no lidera, Y la universidad, pues también en el 15 hicimos un acuerdo para poner en salida lo que iba a ser un contrato programa. Porque entonces dijimos, si la televisión pública asturiana tiene un contrato programa, no hay ninguna razón, no hay ninguna, hay muchas razones para que la universidad tenga un contrato programa. ¿Y sabe lo que dijo usted? Que para eso se necesitaban presupuestos. ¿Y sabe cuándo firmó usted el convenio con el rector? El mes pasado. Yo ahí me quedo. El mes pasado. Se publicó en el boletín oficial del Principado. Yo no sé si los interventores le dijeron algo, no le dijeron nada, si le dijeron que era todo perfecto, que se podían hipotecar los dineros que no se tenían garantizados, pero firmaron el convenio y lo publicaron en el BOCA.
Nos parece estupendo que la universidad tenga un contrato programa, pero, hombre, nos gustaría también que no fuese al modo socialista. Es decir, papelinos que luego no sirven para casi nada. Para casi nada. Contrato programa con respaldo presupuestario que garantice que el contrato programa de la universidad pueda ser una realidad. Y situación demográfica. Usted ayer habló y dijo que era uno de los retos que teníamos pendientes y por resolver. Sí, sí, y tan pendientes y tan por resolver. ¿Cuándo presentaron ustedes su esbozo inicial de un plan demográfico? Hace años. ¿Qué hicieron con él? Encuadernarlo. Y después de encuadernarlo, ¿qué hicieron? Ponerlo en la biblioteca. Y después de ponerlo en la biblioteca, ¿qué hicieron? Lo volvieron a coger y lo volvieron a encuadernar de otros colores. Y lo volvieron a presentar. Y lo volvieron a contar. Y volvieron a dar otra rueda de prensa. ¿Y qué hicieron con ello? Lo que usted sabe hacer con maestría. Nada. Nada, señor Fernández. Absolutamente nada. Pero claro, es que conviene que no tomen ustedes el pelo a la gente. Conviene que sean respetuosos con la gente. Porque si esto pasó con el plan demográfico, lo mismo de lo mismo pasó con el plan del sur-occidente. ¿Y cuándo lo presentaron? En el 2014. Y fueron allá y lo contaron. Y generaron ilusión en la gente. Porque a veces les creen. Yo, sinceramente, me deja sorprendida. No, usted está perdiendo votos a raudales, como nunca perdió nadie, Pero no pueden seguir engañando a la gente. En el 2014 se fueron, yo ya no sé si fue a Tineo o a dónde, pero presentaron el plan en el 14 y lo volvieron a presentar el otro día y dijeron que van a dinamizar no sé cuántos millones, porque esa palabrería hay que reconocerles a ustedes que la gestionan de una forma espléndida. Entre la palabrería suya y los terminales que les compran la palabrería es estupendo. Es estupendo. Ahora, hacer, bajar el impuesto de sucesiones gracias al PP. Hacer, bajar el IRPF gracias al PP. En todos los tramos y beneficiando a todos los asturianos. Y hacer, modestamente, suprimir en algo ese mastodóntico sector público asturiano que cuesta dinero a los asturianos, que no repercute servicios a los asturianos y que algunos colaboramos a que con el Defensor del Pueblo Nacional nos parecía que teníamos garantizados nuestros derechos ciudadanos y que, por tanto, no nos podíamos permitir un defensor autonómico, y también nos pareció que el CES costaba mucho dinero y que, por tanto, era algo prescindible. Pero en el ámbito del sector público autonómico, ustedes saben muy bien, porque les gusta, porque lo quieren, porque tienen muchos amigos empleados o por lo que sea, que lo quieren mantener. Y es la comunidad autónoma que tuvo un descenso menor en comparación con el resto de comunidades autónomas y muy por encima de la media nacional. Y los datos están ahí porque Hacienda sacó efectivamente el plan hace escasas fechas. En ganadería, madre mía. Entre el jabalí, entre el lobo, entre las ayudas de la PAC que racanean y que retrasan, entre los programas de ayuda líder que sirven para lo que sirven, que algunos tienen hasta dudosa justificación, y lo iremos viendo el mes que viene. Desde luego, lo que no son capaces es de innovar y de dar aliento en las zonas rurales para que haya vitalidad y para que haya población. Para eso no sirven. ¿Y qué hacen ustedes en el sector forestal? Pues en el sector forestal hacen poco. Modificaron una ley instada por nosotros, yo creo que con mala conciencia, y nosotros nos reafirmamos en la modificación de la ley de montes para poner fin al acotamiento de pastoreo en determinadas ocasiones y supuestos. Nos ratificamos. Lo diga Podemos, lo recurra Podemos o el Susun Cordan. Estamos en la defensa
de la agricultura y de la ganadería asturiana. Y la ley no es verdad que lleve aparejado un automatismo. En aquellas situaciones en que hay monte bajo o de poca calidad, no hay ninguna obligación para establecer el automatismo del acotamiento al pastoreo. ¿Qué hicieron ustedes con la manzana? Nada, nada. Vimos un espectáculo lamentable de gente desesperada mirando para un gobierno que mira para ningún sitio, viendo cómo la producción de manzana asturiana no tiene un cauce institucional para poder dar una respuesta a los productores de manzana. Nada hicieron. Y mire que ustedes cuando quieren dirigen y planifican, cuando quieren se inmiscuyen, cuando quieren se meten en la vida de la gente. Ay, amigo, pero cuando se les espera para algo, no están. No están. Esa es la definición de un buen socialista. Cuando se les necesita, nunca está, y cuando no lo queremos para nada, están organizándonos la vida de las familias y de las personas. Eso es lo que hace un buen socialista. En servicios sociales, señora consejera, señor presidente, usted dijo ayer como de resbalón, estamos muy orgullosos del salario social. Nosotros estamos orgullosos del instrumento, de que podamos ayudar a la gente en Asturias que lo necesita, pero desde luego de la gestión lamentable del salario social en Asturias, no estamos orgullosos. No estamos orgullosos. Que cada vez que las cosas van un poco mejor, el salario social crezca y crezca de una forma estrepitosa, no nos parece que sea un termómetro adecuado. Y lo que es más, las personas lo que quieren son oportunidades. Las personas lo que quieren es formación y las personas lo que quieren es trabajo. No quieren subsidios. Y ustedes, claro, como el dinero de la gente lo gastan muy bien y con mucha alegría y no son capaces de tener ideas innovadoras, pues lo que hacen es seguir incrementando año tras año la partida presupuestaria del salario social. Con una nómina de 4.300 titulares que apareció en el año 2006, 4.300 titulares, hoy tenemos 21.700 titulares. Bueno, yo creo que estos datos son para hacer reflexiones. Nosotros traeremos a este Parlamento la nueva ley del salario social, porque nos parece que hay que vincularlo al empleo, pero de verdad, no de boquilla como hacen ustedes en los discursos, como hacen ustedes en las mesas redondas, como hacen ustedes en los coloquios. No, a través de una ley hay que vincular el salario social al empleo y a la formación de los asturianos. Señoría, le ruego vaya concluyendo. Voy concluyendo, señor Sanjurjo, cuando pueda, cuando pueda. Cuando pueda. Y todo esto, señor presidente, todo esto, alguien puede decir, bueno, ¿y el empleo? Claro, es que el empleo es un sumatorio de todo. Nosotros no creemos que un gobierno tenga que, con una varita mágica, sacar puestos de trabajo en las plataformas esas públicas que defienden algunos. No. Nosotros lo que creemos es que un gobierno debe fomentar, debe dar las características y los requisitos suficientes, la fluidez suficiente para que la gente que tiene ideas, que tiene capacidad de arriesgar dinero y que quiere crear puestos de trabajo y empleo pueda hacerlo. Que no se encuentre con un gobierno que sea un obstáculo en sí mismo, que se encuentre con un gobierno que dé facilidades a los creadores. Y voy a decirle una cosa, yo creo que sería muy oportuno que ustedes tuviesen el coraje de revisar las subvenciones, porque ese automatismo en las subvenciones año tras año mata la iniciativa. Ese automatismo en las subvenciones año tras año no sirve para crear, sirve para adormecerse. En muchas ocasiones, no estoy tampoco generalizando. Y ustedes deben o deberían hacer lo posible por facilitar las condiciones para que la gente, para que la iniciativa privada pueda crear, pueda innovar y pueda prosperar y crear puestos de trabajo en Asturias. Eso es lo que nosotros creemos. Y claro, como el señor Sanjurjo tiene prisa porque acabe, pues voy a tratar de ir acabando.
Pues al que no le guste esto, oiga, que se dedique a otra cosa. Que se dedique a otra cosa, hombre. Al que no le guste el Parlamento, que se dedique a otra cosa. ¡Caramba! Que están todo el día con prisa. Usted por marchar siempre de los plenos. No tiene ni la decencia de escuchar a sus compañeros en esta Cámara. Andan todo el día con prisa. No creen en esto. Hombre, por Dios. Les iba a decir, quedan muchos temas por abordar. Muchos temas. De esos del furgón de cola. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la calidad del aire. Los peores en España. El área central asturiana. Pero no este año. Dice, un año más, el informe de medio ambiente, vuelven a ser los peores en España. ¿Y eso qué quiere decir, señor consejero de Sanidad? Pues quiere decir falta de salud, quiere decir enfermedades y quiere decir penosidad. Por tanto, sería muy bueno que ustedes se aplicasen, desde luego, al tema de la calidad del aire, al tema de los residuos y a tantos y tantos temas que dejan, bueno, pues sin atención, más allá de dar una rueda de prensa, pero hacer nada de nada. Pero, oiga, con esto de la prisa, no vaya a ser que me multe el señor Sanjurjo. Voy concluyendo. Señor presidente, lo de ayer yo no lo sé calificar. No lo quiero calificar. Pero le voy a decir una cosa. Como asturiana me pareció un timo de discurso.